Saludos cordiales a todos los presentes. Continuando con las exposiciones, el tema a tratar ahora es análisis de riesgos. Los integrantes del grupo son Ascuña Flores Gonzalo, quien les habla, y Tapiore Guido. El índice de los temas a tratar es el siguiente. Primero se tratará todo el proceso de análisis de riesgos y luego el paper elegido, análisis crítico de manejo de riesgos de software en sistemas a gran escala, el problema y necesidades, la propuesta, la validación y unas conclusiones. Recordemos que nos encontramos en el proceso de manejo de riesgos. Ese tema ya ha sido explicado en la exposición anterior. El siguiente diagrama nos muestra todo el proceso de manejo de riesgos. Este diagrama difiere de la literatura, como en el ejemplo del libro de Ingeniería de Software de Ian Somerville. Esto se debe a que este diagrama pertenece al estándar ISO 31000. Este ISO es una recomendación del proceso de manejo de riesgos. Pero es eso, una recomendación, más no es una certificación. Este ISO va a ser mencionado constantemente en la parte teórica de esta exposición. Muy bien, ahora nosotros nos encontramos en el análisis de riesgos, después de haber identificado los riesgos. La identificación de riesgos fue un tema que también ya se ha expuesto anteriormente. Después de haber hecho la identificación de riesgos, ya con nuestros riesgos identificados, lo que se va a hacer en el análisis de riesgos va a ser clasificarlos según la probabilidad o qué tan frecuentes son esos riesgos y la criticidad o los efectos que tienen los riesgos. Luego se va a realizar un proceso de selección de cuáles son los riesgos más importantes y hay que mencionar que la probabilidad y criticidad de los riesgos puede cambiar. El primer paso en el análisis de riesgos va a ser clasificar los riesgos según su probabilidad o qué tan frecuentes son los riesgos y la criticidad o los efectos que tienen estos riesgos. Hay que tener en cuenta que por el comportamiento cada producto va a tener riesgos específicos y incluso aquellos riesgos que son comunes entre productos van a ser clasificados de una manera diferente. También esta clasificación va a variar, puesto que puede haber nuevas necesidades en el producto o nueva información. Y para lograr esta clasificación existen técnicas, como por ejemplo experiencia y juicio del equipo. Esto es muy útil si es que se tiene alguien que tenga experiencia en el equipo. Hay que recordar que esta experiencia se adquiere participando en diferentes proyectos. Y herramientas. Estas herramientas no son excluyentes, sino que complementan la experiencia y el juicio del equipo. Y en el caso de las herramientas tenemos, por ejemplo, modelos matemáticos, representaciones gráficas y herramientas que ayudan en la categorización y clasificación. Existen muchas otras más. Y también estas herramientas van a variar según el objetivo del producto. Para poder entender la categorización por probabilidad y criticidad, vamos a usar estos tres riesgos como ejemplo. En el caso de la probabilidad, van a ser clasificados en un rango de muy improbable a muy probable, y en el caso de la criticidad, vamos a clasificarlos en un rango de pequeño a catastrófico. Estos rangos son dados por el ISO 31000. Ahora, en este producto, ejemplo, estos riesgos que pertenecen a este determinado producto, la criticidad del primer riesgo, que es reducción del presupuesto por problemas financieros en la organización, tiene una probabilidad improbable. No va a pasar fácilmente en el transcurso del desarrollo. Pero si pasara, tiene un efecto de catastrófico. En el segundo riesgo, el personal importante se enferma en tiempos críticos, tiene una probabilidad de probable, pero una criticidad grande.
Y en el tercer riesgo, el cliente no entiende el impacto en los cambios en los requerimientos, tiene una probabilidad de probable y una criticidad pequeña. Esto depende del producto y del contexto del producto. Esto puede variar, como ya se ha mencionado antes, ya sea por nuevos requerimientos o por nueva información que se obtiene en el proceso. El siguiente paso después de la categorización es priorizar los riesgos. ¿Y cómo se realiza esto? Pues se inicia con una combinación entre la criticidad y la probabilidad para luego ser recategorizados según la importancia de este riesgo en el producto y al final se procede con una elección de los riesgos más importantes. Según Boehm, que es considerado el padre del manejo de riesgos en ingeniería de software, se deben elegir el top 10, mientras que otros recomiendan elegir entre 8 o 15. Pero lo que se ha llegado a la conclusión es que se recomienda elegir una cantidad adecuada de riesgos dependiendo del producto. The first step, the combination, can be realized using this matrix. We can see here the frequency and the consequence, and the union of both will give us three types of risks. From unacceptable risks, red, to acceptable risks, green. Of course, this classification depends on the product. For example, Ian Somerville says that catastrophic risks, even if they are very infrequent, should be unacceptable risks, red. But the ISO gives us this example. Now with this matrix, we can continue and classify our risks. In the classification, in the past example, we have that our first risk with a frequency of fairly frequent and a consequence of catastrophic will be classified with a priority of red, unacceptable. Our second risk with a frequency of frequent and a consequence of large will be classified with a priority of yellow. And the first risk with a frequency of frequent and a consequence of small will be classified with a priority of green, acceptable risk. So we have to choose which risks we have all our attention. And in this case, it's easy. For the sake of the example, we only will choose one risk at a time. So, of course, we will choose first the red risk, second the yellow risk, and the last the green risk. Of course, project will be a lot of risk. Now with this, we can continue in the process of managing risks. Antes de continuar con el paper, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de software a gran escala es diferente al desarrollo de software a pequeña escala en varias áreas. Aquí presentamos 4 ejemplos. En el tiempo, puesto que el tiempo de desarrollo es mayor y el tiempo de vida esperado tiende a ser mayor. En cuanto a los recursos invertidos en todo el proceso, en cuanto al personal tanto en el equipo de desarrollo como el personal que se va a encargar en la parte del despliegue, al personal que va a usarlo, que va a usar el producto, y la documentación, que tiene un rol vital. Por eso, el proceso de manejo de riesgos se vuelve vital, toma una gran importancia en el desarrollo de software a gran escala. Muy bien, siendo que ya hemos visto el tema en general que vamos a tratar tanto con la presentación como con el paper, vamos a pasar al paper como tal. Como pueden apreciar, el nombre del paper es Análisis crítico del manejo de riesgos de software en sistemas a gran escala. Bueno, los coautores que tenemos aquí, este paper fue hecho en Pakistán y bueno, los 3 coautores son de la misma Universidad de Pakistán. Así que vamos a pasar al contenido. Primero con el problema. Ok,
The problem this paper attacks is risk management in a large-scale system. Why? Because the risk management in these systems are difficult, are hard, and are expensive, because these are very different to a small-scale system. We can say that software development involves many things, like the developers, the hardware, the organization, and others. And all of these are potential source of risk, or source of potential risk. So in the small scale system, we have more freedom because they are less critical. In large scale system, we have not freedom, or not so much. We can say that software development involves technical and expensive resources. The analysis can become expensive, and critical analysis reduces this cost. This last one answers the next question. Why critical analysis is necessary? A critical analysis is a revision study. This is like a state of the art. We want to say that it gives us a general context. So, material to be checked is reduced, and the effort is reduced finally. Algo que tanto el paper como en esta presentación vamos a recalcar mucho es que es muy diferente el cómo vamos a abarcar problemas o riesgos en software a pequeña escala y software a gran escala. Van a ser muy diferentes cómo abarcarlos. No solamente porque en software a gran escala puede presentar más riesgos, en realidad esto no es tanto así, sino más bien que va a ser muy diferente cómo abarcarlos, cómo los tenemos que atender. Y por eso mismo es de que va a haber una gran investigación y el paper va a presentar muchos aspectos que nosotros debemos considerar. Uno de esos es que muchas veces ignora el impacto que en verdad puede tener un riesgo. Un riesgo puede terminar impactando en muchos aspectos que nosotros no vemos a primera vista. Puede impactar en tanto los consumidores, en nuestros empleados, puede impactar en la organización que tenemos, en el entorno que se tiene en la misma organización y por lo tanto va a afectar al negocio. Y un riesgo mal controlado después nos va a terminar afectando de una forma descontrolada, por decirlo de alguna forma. Nos va a afectar en gran medida. Y como dicen, si bien un riesgo no lo podemos eliminar del todo, sí podemos hacer que no nos afecte de sobremanera, sino que nosotros lo podamos controlar y lo podamos apaciguar. Entonces, bueno, tiene un mayor impacto, por eso es muy importante saber cómo manejarlos. El paper nos propone la siguiente forma de organizar los factores de riesgos, que es por niveles. Y bueno, vamos a tenerlo por niveles o por fases si se le quiere ver así. Vamos a ver que es muy similar a lo que sería en desarrollo de software como tal. Adicionalmente tenemos también el nivel o la fase de usuario, que es cómo va a afectar el software a nuestro usuario y cómo va a afectar nuestro usuario de software. Cómo se va a adaptar el usuario de software y qué cosas están permitidas que el usuario haga y cómo nos pueden terminar afectando posibles actitudes que no estaban previstas que el usuario pueda realizar con nuestro software. Obviamente todo esto abarca muchas cosas, siendo que el usuario es el principal actor que va a estar interactuando, valga la redundancia, con nuestro software. Bueno, todo además se parece mucho a lo que sería en desarrollo de software como tal, la fase de requerimientos, el poder planear cómo vamos a desarrollar nuestro software, la fase de análisis, el diseño de nuestro software, todos estos diagramas, toda la parte en la cual nosotros vamos a tener en papel nuestro software, que obviamente nos va a permitir visualizar aspectos que quizás al llegar a implementación no podríamos ver tan fácilmente. La implementación como tal y el mantenimiento. Obviamente en el mantenimiento vamos a tener que considerar muchas cosas por ser una etapa que dura muchísimo tiempo. Y bueno, estos son los factores, o bueno, cómo se organizan los factores. Y esto, ¿por qué hemos hecho énfasis en la parte de cómo se organizan los factores? Básicamente porque los factores se van a ver diferencias en lo que serían los software a pequeña y a gran escala. Tenemos esta pequeña tabla propuesta por el paper. Bueno, es un extracto de la tabla, no es la tabla completa, dado que la tabla completa proponía muchísimos otros factores de riesgo. Pero en este queríamos hacer énfasis en un par de cosas. Bueno, como podemos ver acá tenemos algunos cuantos factores de riesgo. Tenemos en ranking que tendrían en lo que sería software de gran escala, a gran escala, y software en pequeña escala. En este gráfico queríamos hacer énfasis en estos tres en específico, para hacer énfasis en lo que habíamos dicho de que
el desarrollar software a pequeña y a gran escala va a ser muy diferente, y no es porque siempre vayan a presentarse muchos más riesgos o van a tener mucho mayor impacto en software a gran escala. Como podemos ver en el primero, un bajo envolvimiento del usuario en el software va a ser igual el impacto que se tiene en ambos sistemas. En ambos es bajo. En este caso podemos tener acá conflictos entre diferentes usuarios. En segundo ítem presentado, que vamos a tener un mayor ranking en lo que sería sistemas a gran escala, mientras que en el software a pequeña escala no nos va a afectar tanto. Esto ya hemos visto muchas veces, diferentes usuarios quieren diferentes cosas, y esto va a afectar en especial a los software a gran escala, dado que hacer cambios en un software a gran escala va a ser mucho más dificultoso, va a ser más difícil, y por ende va a ser más costoso. Y por último, aquí vamos a ver un riesgo que afecta mucho más a un software en pequeña escala que a un software a gran escala, que es el punto que queríamos resaltar, que es la falta de algún líder. Esto se ve mucho más en sistemas que siguen metodologías ágiles, por decirlo de alguna forma, dado que el liderazgo, la comunicación va a ser muy importante. En cambio, en software a gran escala, por lo mismo de que son empresas que ya están consolidadas, aquí se presenta mucho menos. Este es un framework de evaluación de riesgos que nos propone el paper, que como podemos ver sigue mucho lo que sería el proceso de desarrollo de software. Bueno, se parece mucho por el hecho de que es un proceso circular, por decirlo de alguna forma, y no es un proceso meramente lineal, debido a que no podemos prever todos los riesgos que se pueden presentar en nuestro software, y no podemos prever al 100% qué tanto van a afectar a nuestro software. Así que va a ser un proceso en el cual vamos a tener que regresar en pasos. Aquí podemos dividirlo en 3 grandes etapas, o 3 grandes conjuntos de pasos, que serían la parte de análisis, en la cual se implica la identificación, la categorización, la priorización y análisis, donde vamos a reconocer qué riesgos tenemos y vamos a saber cuáles son los más apremiantes, los que debemos corregir sí o sí, y cuáles pueden esperar, por decirlo de alguna forma, cuáles no van a ser tan apremiantes, cuáles no van a ser tan riesgosos, valga la redundancia. Y vamos a tener una etapa de planeamiento, en la cual nosotros vamos a tener que ver qué métodos aplicamos, cuál va a ser el plan que vamos a tener que aplicar, los pasos, y esto va a implicar lo que serían las contramedidas. Tenemos que saber qué contramedidas, qué técnicas, qué modelos vamos a utilizar para poder atacar diferentes riesgos. Y por último, la aplicación y el feedback que vamos a tener de contramedidas. Como vemos aquí en estos últimos pasos, vamos a tener que retornar constantemente a lo que sería el planeamiento, ya la identificación de riesgos. Como había dicho, no todos los riesgos se pueden prever, pero sí tenemos que tratar de mitigarlos. Y no todos los riesgos se pueden, los riesgos no se pueden eliminar, pero tenemos que tratar de mitigarlos. El paper nos propone herramientas para diferentes etapas, que nos va a dividir en los diferentes tipos, que sean los siguientes: identificación, análisis, planificación, rastreo, control y monitoreo. El paper en sí propone muchísimas técnicas, pero aquí al lado derecho tenemos algunos cuantos ejemplos de cada uno de estos tipos. Y llegamos a lo que sería la propuesta del paper. En sí el paper va a tener 2 propuestas. Una de ellas va a ser esta metodología, en la cual vamos a ver que se agrupa todo lo que ya hemos visto previamente. Y va a tener 4 grandes etapas, 4 grandes pasos, por decirlo de alguna forma. Primero va a estar lo que sería la definición de reglas y políticas. Esto va a ser necesario para poder preparar todo lo demás, dado que si no tenemos esto claro, no vamos a aplicar técnicas de mitigación, ya que esto nos va a dar un gran panorama de todo lo que tendríamos que hacer. Definir roles y responsabilidades, muy similar a todo lo que tenemos que hacer en desarrollo de software, así que no es necesario explicarlo. El control y el monitoreo de riesgos. Obviamente necesitamos una forma de saber que nuestros riesgos están siendo atacados, que nuestros riesgos están siendo mitigados y poder evaluarlo. También tenemos que especificar el modelo. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, dado de que es también parte de la propuesta del paper, hacer un análisis que también recolecta lo que serían los modelos, dado de que a diferentes problemas vamos a necesitar diferentes soluciones. Y por último, los procedimientos oficiales que vamos a aplicar. En este orden se van a tener que realizar, dado de que los procedimientos también van a implicar el modelo que nosotros estemos aplicando. Bueno, en lo que sea la mitigación de riesgos, aquí se ven lo que serían los tipos que dividimos lo que serían los factores, en los niveles que dividimos los factores, muy similar a lo que en desarrollo de software, implicando al usuario adicionalmente. Y bueno, nos pone algunas propuestas
que serían la mitigación, las contramedidas que se pueden tomar para cada factor de riesgo, como el entrenamiento para los usuarios, los reportes constantes para lo que sean los requerimientos, el planeamiento, la aplicación correcta del plan, la organización del equipo también serían muy importantes. Y bueno, entre muchos otros que no voy a tratar de ahondar mucho, debido a que estas solamente son algunas pequeñas propuestas. Por último, necesitamos saber que nuestros riesgos están siendo mitigados. Tenemos que saber cómo vamos a revisarlos, y acá nos da 5 propuestas. En lo que sería el hacer una revisión, un review, el replanamiento, que como ya habíamos dicho en el mismo framework en el cual está inspirada esta metodología, siempre vamos a tener que regresar a lo que sería el planeamiento y al análisis constantemente. El feedback, que se va a tener que tomar siempre de si los riesgos están siendo atacados o no. La medida de calidad, que tenemos que definirla también como parte de la mitigación de riesgos, como el modelo específico que vamos a aplicar para mitigación de riesgos. Y el estar constantemente actualizando, dado que si un riesgo ya sea mitigado, tenemos que estar comunicando, o si un riesgo no ha logrado ser mitigado. Y por último, vamos a tener un análisis cualitativo y cuantitativo para saber si la medida aplicada ha sido la correcta. Como dije previamente, este paper tiene 2 propuestas. La segunda sería este estudio comparativo de modelos, dado que existen muchos modelos y vamos a tener mucha discusión sobre cuál es el mejor. En sí, la conclusión a la cual llega este paper es que no hay uno que sea mejor que otro, sino que cada uno va a resaltar en diferentes ítems y cada uno va a tener sus ventajas. Y por eso es muy necesario entender un estudio comparativo que nos diga cuál es mejor para cada problema o para cada ítem que nosotros queramos revisar. Acá hay algunos modelos que resaltan en aspectos que ningún otro resalta, como así el caso de SoftRisk en tercero, en el cual vamos a ver que resalta en lo que sería la automatización y el que sea flexible, que bueno, podemos ver que ninguno de los modelos lo resaltan. Este es un estudio recopilatorio. Como podemos ver, cada uno ha sido citado. En sí, este paper tiene aproximadamente 40 citas, de las cuales ha ido recopilando la información para saber cuál es el mejor modelo para aplicar a diferentes problemas. Bueno, vamos a poder utilizar esto como una guía para saber qué modelo tenemos que aplicar a cada problema. Por último, tenemos las conclusiones. Una de ellas, en la cual hemos hecho mucho hincapié durante toda la exposición, es que un sistema a pequeña escala va a diferir muchísimo de un sistema de gran escala en lo que sería la gestión de riesgos. Es por eso que este último va a requerir de una gestión de riesgos eficiente, lo cual también implica que se requiera de un framework propio. Como hemos visto, hay uno ya desarrollado que se asemeja mucho a lo que sería el desarrollo de software como tal. El proceso de desarrollo de software es un proceso cíclico, no es un proceso lineal meramente. Y si nosotros tenemos un framework orientado a lo que sea el desarrollo de software como tal, también sería bueno tener un framework orientado a lo que sea la gestión de riesgos, dado de que este es un proceso muy arduo y que tiene muchas etapas implicadas. Asimismo, este paper es una recopilación de análisis de técnicas y modelos. En sí es una de las propuestas que tenían los autores, y lo que nos dicen en sí es la última conclusión, que cada modelo que tiene diferentes especificaciones puede ser aplicable en diferentes entornos. Es algo a lo cual los autores quieren llegar, que no vamos a tener un modelo que sea mejor que otro en todos los aspectos, sino que cada uno va a tener diferentes características que lo van a hacer mejor para diferentes entornos. Es esto último en lo cual se han buscado centrar los autores, sí, y por eso mismo es que nos proponen el cuadro que ya hemos visto previamente, el cual busca ayudar a tener una gestión de riesgos más eficiente. Bueno, algunas referencias que tenemos, y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.